inicio a nuestra plática aquí con con nuestro panelista, el señor Salvador Zarco. Él es director del Museo de Ferrocarriles de la Villa, de la antigua estación La Villa. Era el único que teníamos en el programa que faltaba por confirmar, y es el único que vino de a los otros panelistas se les complicó, como vienen de más lejos, se les complicó y se nos han... Museo de los, es que no me alcancé a poner los lentes. Museo de los Ferrocarriles de la antigua estación La Villa. ¿Y qué dije? Ferrocarrileros, perdón. Entonces, damos inicio. Lo que vamos a hacer es, bueno, tener la plática aquí con la presentación de nuestro amigo Salvador Zarco, y luego pues tenemos otras dos mesas que seguramente van a ser de su provecho, y vemos a el que guste ir ya sea a la sala donde está el 9º encuentro de investigadores, o al primer coloquio que está en la planta baja, y el 9º encuentro está aquí en el 3er piso. Entonces, pues damos inicio, don Salvador. Un gusto de tenerlo con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la invitación que me hicieron nuestros amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para estar con ustedes hoy aquí en esta Puebla de Zaragoza, en esta tarde. El primer viaje en ferrocarril de México a la Villa se realizó el 4 de julio de 1857. Este tramo de vía de 7 kilómetros formó parte de lo que más tarde sería el ferrocarril mexicano, que corría de México a Veracruz, vía Orizaba, y que fue la primera línea ferroviaria de nuestro país. Inaugurada el 1 de enero de 1873 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Durante varios años existió en la villa una estación de madera, hasta que en 1907 se construyó un nuevo edificio con muros de piedra revestidos de cal y canto. El Museo de los Ferrocarrileros ocupa este inmueble, conocido como Estación La Villa, que es la construcción ferroviaria sobreviviente más antigua de la Ciudad de México. Edificada en un fragmento de terreno de lo que fue la hacienda de Santana de Aragón, cuenta con una fachada de estilo neoclásico en la que sobresale la ornamentación a base de una balaustrada de cantera rosa Querétaro. La estación cuenta con un espacio cerrado que consta de 2 bodegas, una del Express y otra de menos de carro entero, oficina telegráfica, una pequeña sala de espera y la casa del jefe de estación. El espacio abierto consiste en un patio de servicio con un peine de 4 vías para situar los carros para carga y descarga. La superficie total de la estación era de 17.369 metros cuadrados, y la parte edificada ocupa una superficie de 385 metros cuadrados. La estación estuvo en servicio hasta el año de 1990, en que fue cancelada con motivo del desmantelamiento de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México previo a su privatización. Una vez cancelada, Ferrocarriles Nacionales de México entregó la estación a la delegación Gustavo A. Madero mediante una simple acta de entrega-recepción donde se menciona un contrato de comodato que nunca se firmó y donde se establece que deberá utilizarse para un museo del ferrocarril y un centro comercial y recreativo. En cuanto al patio de servicio, una parte está en manos de un particular. Otra fracción es utilizada como paradero de camiones de pasajeros urbanos, la iglesia en manos de Lutero,
y otra más fue utilizada para construir el mercado Ferroplaza, supuestamente para reacomodar comerciantes ambulantes. Estos sigan en la calle y el mercado sirve de bodega. De tal manera que a la estación solo le quedó una fracción de terreno de 4.038 metros cuadrados. Durante varios años estuvo abandonada o se le dio un uso inadecuado. Fue taller mecánico de un transportista trailero y cuartel de la policía auxiliar. Finalmente, una jefa delegacional en Gustavo Amadero, la licenciada Patricia Ruiz Anchondo, en el año 2006 compró el inmueble histórico a Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, y con la participación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF, Raquel Sosa Elízaga, el museo fue inaugurado el 1 de mayo del 2006, Día del Trabajo, como Museo de los Ferrocarrileros. El museo quedó bajo la administración de la Secretaría de Cultura, según acuerdo del jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 12 de junio del año 2006. La delegación Gustavo Amadero construyó banquetas, guarniciones y asfalto nuevos, y la Secretaría de Cultura cambió la cerca de malla ciclónica por una reja metálica que, al mismo tiempo que dio seguridad al inmueble, permite apreciar al monumento desde el exterior. De esa manera se ha dignificado el inmueble histórico y su entorno para bien de la población circunvecina. Durante estos 6 años, con ayuda de trabajadores ferrocarrileros jubilados y en servicio, de ciudadanos partidarios del transporte ferrocarrilero y de diversos funcionarios del gobierno del Distrito Federal, hemos integrado una colección de cerca de 250 objetos, entre los que destacan las locomotoras de vapor FCI 67 del Interoceánico y NDT 507 del de Tehuantepec, así como el cabús FCM 717 del Ferrocarril Mexicano. Estos dos últimos actualmente en proceso de restauración. Además, tenemos una biblioteca ferroviaria en formación con cerca de 1,000 títulos, todo ello a base de puras donaciones. De esta manera, hemos contribuido al rescate y conservación del patrimonio histórico ferrocarrilero y al mismo tiempo hemos avanzado en el trabajo de investigación, documentación y divulgación de la historia del gremio ferrocarrilero, lo que constituye nuestra memoria histórica. Puesto que yo mismo soy un ferrocarrilero jubilado. Contribuimos en la edición de las obras de Demetrio Vallejo, editadas por la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual y compiladas por Óscar Alzaga y Guadalupe Cortés. También colaboramos en la edición de Demetrio Vallejo Martínez, un luchador social 1910-1985, de la doctora Begoña Hernández y Lazo. Actualmente se encuentra en la etapa de edición un video documental que recoge testimonios de 9 mujeres, esposas de reparadores de vía, que trabajaron en cuadrillas sistemales y habitaron en carros campamentos ambulantes. Este documental es, a mi juicio, muy importante porque recoge una experiencia que ya no existe. Con la privatización, las cuadrillas de trabajadores reparadores de vía desaparecieron. Las empresas ferroviarias privadas están aplicando desde hace ya varios años el outsourcing, la contratación por medio de terceros.
El sindicato ferrocarrilero antes de la privatización tenía 85,000 trabajadores sindicalizados. Y actualmente, si entran ustedes a la página de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, el sindicato ferrocarrilero tiene 10,000 trabajadores sindicalizados, que son en su mayor parte trenistas, algunos talleristas, fundamentalmente. Los trabajadores que ahora reparan las vías, no que dan conservación a las vías, los que reparan las vías son trabajadores contratados por obra determinada, sin prestación alguna, sin seguro social, sin estabilidad en el empleo, sin nada. Y los trabajadores de oficinas los contratan como por honorarios, exactamente, en las mismas condiciones que los debía, sin ninguna estabilidad, sin ninguna defensa sindical. Entonces, recoger los testimonios de estas 9 mujeres fue muy importante, casi la mayoría viudas, porque nos narran todas las vicisitudes que tenían ellas que vivir en las cuadrillas, cómo parían los hijos en los carros campamento, porque no había hospital a la mano, cómo tenían carencias para abastecer de agua y de alimentos, en fin, cómo era la vida en las cuadrillas. Es un documental que espero que sea valioso. Por otro lado, el museo se encuentra situado en el norte de la Ciudad de México, donde hay una gran carencia de museos y casas de cultura. Debido a ello, el Museo de los Ferrocarrileros se ha convertido en un difusor de la cultura, en el que se celebran conciertos de todo tipo de música, espectáculos de danza o de teatro. Se presentan libros, narradores orales, títeres y actividades propias para niños y adultos mayores. Nuestra oferta cultural cuenta además con un taller de teatro para niñas y niños, un cineclub semanal, sabatino, y consultas al acervo de la biblioteca y asesoría a estudiantes. Esta asesoría muchas veces consiste en decirles: vayan al CEDIF, busquen a Alfredo, busquen al Pato, busquen a Isabel, y ahí van a encontrar la respuesta, porque la gente anda como perro lampareado, no sabe a dónde ir, y nosotros los orientamos dónde pueden encontrar lo que están buscando. Del año 2007 a agosto de 2012, el museo ha contado con los siguientes visitantes. 2007, 11,950. 2008, 16,465. 2009, 12,296. 2010, 30,142. 2011, 43,131. 2012, 65,300 hasta el mes de agosto, donde se puede apreciar un impacto creciente en una población que podemos dividir de la siguiente manera: una población infantil permanente muy vulnerable, hijos de vendedores ambulantes, la mayoría mujeres. 2, población permanente a nuestros eventos, ferrocarrileros o ciudadanos de diversas colonias y zonas de la ciudad. 3, vecinos de las colonias aledañas al museo. Y 4, visitantes ocasionales, muchos de ellos en tránsito a la Basílica de Guadalupe. Durante estos años se han montado varias exposiciones, entre las que destacan, todas temporales porque es muy pequeño el recinto, no ha lugar a una exposición permanente, todas son temporales. Nonualco, la infraestructura ferrocarrilera en la Ciudad de México.
En la mirada y los pinceles de Federico García, febrero de 2007. La primera se me pasó a mencionar, pero la primera fue una aportación del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos aquí de Puebla. Con esa inauguramos porque fue una inauguración más que precipitada, con una intervención del edificio más que precipitada. Lo que se buscaba era apropiarse del recinto, ¿no? Y ya no soltarlo más. De las estaciones. Antes de que se arrepintieran. Ah, no, no, no. Los trabajadores, ¿verdad? Que teníamos ahí La segunda fue Máquina 501, en conmemoración del centenario de la gesta de Jesús García, el héroe de Nacosari, noviembre de 2007. De México a la Villa en ferrocarril, en conmemoración del 150 aniversario del primer viaje a la Villa y del centenario de la estación, julio de 2007. Unir, servir, en conmemoración del centenario de la creación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, marzo de 2008, acompañada de un ciclo de 9 conferencias titulado Los ferrocarriles en Latinoamérica, ayer y hoy, con la participación de las embajadas de Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay. De Nonualco a Tlatelolco, 1958-1968, la presencia del movimiento ferrocarrilero de 1958 en el movimiento estudiantil de 1968, agosto de 2008. A mí mis timbres, la filotelia y los ferrocarriles, homenaje a Francisco Epens Helguera, junio de 2009. Nonualco y sus alrededores, exposición fotográfica en colaboración con la Fundación Juan Rulfo, marzo de 2010. Algo muy interesante porque ahí descubrí yo el amor tan grande que la gente le tiene a Rulfo, ¿no? Es decir, y la gente estaba admirada. Ellos sabían que él era un gran escritor, pero no sabían que era un gran fotógrafo. Entonces llegaban y descubrían esa virtud de Rulfo y había comentarios extraordinarios sobre sus fotos y sobre él. Bueno, sigo adelante. Nonualco y sus alrededores, que eran fotos de Nonualco, de Rulfo. Es decir, la revista Ferronales, una persona que era director de la revista lo contrató para que sacara esa serie de fotos, pero hubo ahí un trance, este hombre salió de la revista y nunca se publicaron las fotos. Yo vine aquí al museo a checar en la Ferronales si habían publicaron una o dos fotos nada más ahí de Rulfo, pero la serie quedó en manos de Rulfo y nunca se publicó. Y son fotos blanco y negro, como es de esperarse, bellísimas, ¿no? Y un registro muy importante de esos talleres que a mi juicio eran los talleres más importantes del país, en México, en la época del vapor, y que fueron desmantelados con el único fin de desarticular ese núcleo de trabajadores que era muy combativo, ¿no? Entonces, Oiga, perdón, pero la colección la tiene la familia y usted se la prestaron. la fundación La fundación. Juan Rulfo. Sí, sí. Bueno, después de eso vino RRR, Rieles, Rollos y Revolucionarios, exposición conjunta con la Filmoteca de la UNAM, octubre de 2010. Le siguió Cicatrices de un jinete, del colectivo de Aguascalientes, Nosotros y los Otros, marzo de 2011. Del Tinacar a la aduana, el pulque y el ferrocarril, agosto de 2011. Esta exposición duró un año, tuvo una acogida extraordinaria. En ella reivindicamos el pulque y al ferrocarril, a los dos, por todas las agresiones de que han sido víctimas. Y ahora la exposición se fue a Tlaxcala y de ahí esperemos que se vaya a Hidalgo y después no sé a qué otro lugar, porque sí, nos pareció muy importante, ¿no? Reunir los elementos museográficos para esta exposición fue un trabajo casi arqueológico. Conseguir las tinas de fermentación de piel, de cuero, que eran como originalmente se fermentaba el pulque, fue un trabajo muy arduo porque las haciendas ya no cuentan, los tinacales están vacíos, algunas convertidas en hoteles, y afortunadamente encontramos una hacienda
en Zempoala, Hidalgo, la Hacienda de los Olivos, que compró un ciudadano español ya mexicanizado, ya más mexicano que el chile verde, pero que cuando compró la hacienda y encontró el tinacal completo, tuvo la virtud de no tirarlo a la basura como quizá otro mexicano hubiera hecho, y él lo conservó completo. Entonces de ahí salió, hay unas imágenes por ahí del tinacal. Sí, 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 no, es en automático. Están todavía corriendo. Los habíamos detenido. Ah, no, 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 que corran. Al final hay unos del tinacal ahí. También hemos montado, a falta de espacio en el museo, montamos una exposición en las rejas del museo. Montamos bastidores de acero inoxidable con fotos impresas en Troicel y inauguramos en octubre del 2011 una exposición que se llama Lo que el viento se llevó, sobre el patrimonio histórico de ferrocarriles, ¿no? Y próximamente estamos por inaugurar la exposición que se va a llamar Historia de la Villa de Guadalupe. Es la historia del lugar donde está la estación enclavada, todo su entorno, y que mientras más le rascamos, más nos enamoramos del tema, ¿no? Y espero que sea útil para toda la gente vecina y gente que llegue a visitar la exposición. Tendremos también en el mes de octubre un ciclo de conferencias en homenaje al pintor José María Velasco en el centenario de su fallecimiento. José María Velasco nació en el Estado de México, pero a los 9 años se trasladó aquí a la capital de la República. A los 10 años quedó huérfano de padre y tuvo que empezar a trabajar y estudiar. Estudió después en San Carlos, pintura, y al poco tiempo fue maestro de perspectiva y de paisaje. Después entró a trabajar como dibujante, fotógrafo en el Museo Nacional para hacer registro de piezas arqueológicas, de pirámides, y se fue a vivir a la Villa de Guadalupe. Vivió 22 años en la Villa de Guadalupe. Ahí por las mañanas atravesaba una alameda que tenía la basílica para tomar el tranvía, y con su abono de 5 pesos a la semana se iba al Zócalo para ir a San Carlos. Y regresaba a comer en su tranvía. En la tarde volvía a tomar el tranvía para ir al Museo Nacional, y después de regreso volvía a tomar su tranvía y ahí murió en la villa. Ahí fue sepultado en el Panteón del Tepeyac. Y la casa que ocupó Velasco existe, y espero que algún día esa casa se convierta en un museo dedicado a José María Velasco, que bien lo merece, ¿no? Porque fue el pintor del siglo XIX más relevante. Y entonces vamos a hacer ese ciclo dedicado a Velasco en el centenario de su muerte. Y en Las Rejas vamos a inaugurar en noviembre otra exposición fotográfica que se va a llamar Y Villa se subió al tren. Por último, yo les diría que logramos también inscribir en el calendario cívico del gobierno del DF 2 fechas históricas. El 28 de marzo, día en que recordamos la represión policíaco-militar desatada contra la huelga ferrocarrilera encabezada por Demetrio Vallejo, y el 7 de noviembre, en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García Corona. Esta última se hace en la colonia 7 de noviembre, donde está un monumento que donó a la colonia la empresa hace ya algunos años, y con la participación de los vecinos de la colonia se lleva a cabo cada año ese día una ceremonia cívica de la Secretaría de Cultura. Pues eso sería más o menos lo que
pensaba platicarles el día de hoy. Y muchísimas gracias por su paciencia. Don Salvador es muy modesto, pero don Salvador ha hecho muchas cosas tanto para el museo como para los ferrocarriles. El museo se llama de los ferrocarrileros precisamente porque es este, ahí se reúnen todos los ferrocarrileros jubilados, y bueno, ya toda la labor que ha hecho durante estos 6 años ha sido espectacular. A mí me tocó estar con él en la inauguración del museo, le llevamos una exposición que hicimos de los trabajadores, sino las diferentes ramas, ¿no?, de los trabajadores de ferrocarriles. Fue el inicio de este museo, pero don Salvador nos va ganando terreno, mucho terreno, como vimos en las cifras, que cómo empezó, que digo, para la Ciudad de México sonaría está poco, pero el trabajo que han hecho, porque además, como él nos platicaba, la estación está atrás de la estación del metro, y con este mercado que tienen ahí, la bodega que usted le dice, luego de la calle principal de Misterios no se ve el museo. Pero entonces esta labor de que ha logrado él, de que de 6,000, 8,000 visitantes anuales los primeros años, 10,000, ¿lo que nos dijo las primeras cifras? Por eso de 6,000 de 8,000 a 60,000, bueno, es una cosa en 6 años espectacular, ¿no? Y bueno, y la calidad de las exposiciones que presenta también son extraordinarias, ¿no? Los temas, como pudimos ver, y quisiéramos ver, Toño quería hacer algún comentario, bueno, y luego Jorge Ramón, si gustas. De esa exposición y de las actividades que hiciste. No, pues fueron muy importantes, porque invitamos a todas las embajadas, no todas contestaron. Por ejemplo, a un país, no recuerdo quién era, si Costa Rica, me dijeron en la embajada, no, es que ya no tenemos ferrocarril, ¿qué vamos a platicar? Dije, híjole, pues eso, vengan a platicar. No quisieron, les dio vergüenza. Pero en cambio sí fueron algunos embajadores en persona, no lo mencioné aquí, pero fue el de Bolivia, por ejemplo, que fue quizá la que más me impactó, la plática que más me impactó, porque él no es un embajador de carrera, es un historiador, y eso le permite dar una visión, tener una visión diferente. Pero aparte de ser historiador, es indígena, lo cual le da
otra connotación distinta. Entonces la visión que nos dio fue impresionante, ¿no? Y tenemos el registro de las pláticas de todos ellos, que algún día ojalá y los podamos publicar, ¿no? Fue el embajador de Ecuador, fue el embajador de ¿qué otro país, no? Pero fue muy interesante y como dice Toño, no lo menciono aquí, pero fue el maestro Sergio Ortiz Hernán y ¿cómo se llama? Grunstein, Arturo Grunstein. Arturo habló de los prolegómenos del nacimiento de la empresa. El maestro Sergio Ortiz habló del nacimiento de la empresa. Y a mí me tocó cerrar el ciclo con el desmantelamiento y la muerte de la empresa, ¿no? Lo más doloroso. Pero fue muy interesante, ¿no? Y muy doloroso escuchar algunas pláticas. Lo de Argentina, que es terrible, ¿no? La industria ferroviaria muy, muy importante, muy avanzada, y fue desmantelada también, deshuesada, dicen los argentinos, sobre todo el régimen infame de Carlos Menem, ¿no? Que fue el que destruyó todos los ferrocarriles argentinos. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, saber que hoy en día Venezuela está haciendo inversiones importantísimas en materia de ferrocarriles, ¿no? Porque uno de los argumentos que se ha manejado siempre es que los ferrocarriles requieren mucha inversión y que no es costeable invertir tanto en la infraestructura ferroviaria, que es muy cara. Sin embargo, uno voltea la mirada a Europa y se da cuenta que Inglaterra y Francia pues invirtieron lo que fuera necesario para estar conectados por un ferrocarril que va por abajo del mar, ¿no? Entonces, y no les importó invertir en eso porque lo consideran fundamental, ¿no? Tener esa conexión ferroviaria. Entonces, pues sí fue importante, ¿no? Y a mí me extrañó mucho que el museo de aquí no hiciera nada por el centenario. No, nunca supe por qué razón, ¿no? Más que ahora que los escucho, ¿no? Pero me parecía efectivamente un hecho muy relevante y quizá por eso no hubo aquí algo, porque fue decirle a la gente, en 1908 un señor que era un dictador, que se llama Porfirio Díaz, creó esta empresa en condiciones que eran muy importantes para el país, porque en el mundo había una tendencia para consolidar los monopolios ferroviarios, y Porfirio Díaz y Yves Lemantour, viendo aquello, se adelantaron a ese proceso y decidieron buscar la forma y lo lograron de fusionar en una sola empresa, sobre todo a dos líneas norteamericanas, que era el ferrocarril central y el nacional, y el interoceánico, y con una participación de capital del Estado mexicano mayor que la privada, ¿no? Con el objeto de conservar la rectoría del Estado, como dicen ahora, ¿no? Y lo hizo en contra de los principios que él tenía, filosóficos, económicos. Y ahora, más de 100 años después, vemos que están haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Y ahí contrastábamos cómo en 1910 Porfirio Díaz dejó casi 20.000 kilómetros de vías, y cómo del 10 al 97 la red creció únicamente 7.000 miserables kilómetros, llegó a 27 kilómetros, 27.000, y cómo se desmantela la empresa y se cancelan 10.000 kilómetros de vías, algunas de ellas vías estratégicas para nuestro país, que así fueron consideradas en la primera ley ferroviaria de Porfirio Díaz también, como la vía México-Tampico, vía corta, ¿verdad, don Roberto? La vía de México a Acapulco, que fue cancelada también, la vía de Durango a Mazatlán, que dicen que salía muy costosa, y ahora hicieron una autopista con un puente que salió más que costoso, y entonces ahora tenemos una red de 17.000 kilómetros, menor que la que dejó Porfirio Díaz, es decir, retrocedimos más de 100 años en la historia, y todo eso en la exposición lo contrastamos, ¿no? Entonces vimos que los que gobiernan hoy están peor que el dictador aquel, que al dictador comparado con ellos era un santo, ¿no?
un revolucionario, un vanguardista. Entonces sí, fue muy valioso, ¿no? La gente sacaba lecciones de todo aquello, ¿no? Porque sí vemos que es necesario que darle información a la gente que le permita comprender los fenómenos que están ocurriendo hoy en día para orientarse. Yo les digo a la gente, hay que voltear, hay que estudiar el pasado para comprender el presente, ¿no? Y ver qué vamos a hacer para el futuro, ¿no? Porque si no, el país no va a salir del atolladero en que estamos cada día más, ¿no? Allá el amigo quería también. Bueno, yo creo que somos muy afortunados de tener a Sarko aquí, y ya que la temática de esta segunda reunión de Museo Ferrocarrilero es curaduría e interpretación, me gustaría que don Salvador nos platicara cómo planean, organizan, desarrollan sus exposiciones y, y cómo responde el público. O bueno, se ve que responde bien. ¿Por qué responde también el público? Me parece que este museo, siendo pequeñito, es un museo ejemplar. Y aquí que se conozca, pues, lo que podamos de su modo de trabajar, es decir, cómo organizan, planean las exposiciones y cómo responde la gente y por qué responde de esa manera. Sí, bueno, yo soy el afortunado en estar aquí con ustedes, ¿no? Con todos ustedes. Este, y Toño como que tiene una lámpara de Aladino, o le hace al chamán, porque sí, no sé cómo sabe tantas cosas. Pero sí, normalmente los temas yo los voy seleccionando, ¿no? Algunos caen solos porque son históricos, no son conmemorativos, pero otros no. Y yo los voy seleccionando por alguna u otra razón, ¿no? Por ejemplo, el de los timbres, el de Eppens, pues porque me fui involucrando con Eppens desde que me dediqué a defender el mural La Rosa de los Vientos, que está en Buenavista, que iban a destruir, ¿no? Y que afortunadamente está ahora en el museo de aquí de Puebla, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ¿no? En uno de sus jardines. Ese mural yo lo conocí perfectamente bien, y otras gentes no, porque estaba dentro de la guardería de los hijos de ferrocarriles. No, no, yo no estuve en esa guardería. Sí, porque vi que José Ramón dijo, no, que estuve en la guardería. No, no estuve. Pero yo fui secretario general de la sección 15 del Sindicato Ferrocarrilero, que estaba en la calle de Camelia. Y, mientras fui secretario general, tuve una relación muy estrecha con la guardería, porque esa guardería estaba fuera de contrato. Sin embargo, el servicio que daba la guardería a las madres ferrocarrileras era superior a cualquier guardería del ISSSTE, del Seguro Social, del INSEMIN, a la que quieran. Esta guardería da un servicio superior. Algún día tendremos que montar una exposición sobre esa guardería, por ejemplo. Y llegué a tomar fotos de los festivales que hacía la directora de la guardería, y tengo un testimonio un poco de la directora donde relata un poco los derechos que tienen las madres ahí en esa guardería, ¿no? Que repito, eran superiores a cualquier guardería. Y eso me permitió conocer el mural de Eppens. Entonces cuando la empresa cierra, entonces siempre procuré estar vigilante de ese mural. Y un buen día empecé a hacer campaña para rescatar no solo el mural, porque un buen día el mural se vio amenazado porque el presidente de la República, Vicente Fox, decidió construir una mega biblioteca en ese lugar, la biblioteca José Vasconcelos, ¿no? Y uno pensaría que para una biblioteca, ¿qué daño le puede hacer un mural de Eppens? Al contrario, ¿no? Le da un plus. Pero no todos pensamos así, desgraciadamente. Y además, en el predio afectado implicaba también destruir un edificio de una termoeléctrica, que a mí me tocó de más joven verla en servicio. Ahí tomamos el camión Ferronales para ir a Tlanepantla, a los talleres a la Casa Redonda. La termoeléctrica de Anual, que fue la planta
de generación de energía eléctrica que abasteció el primer alumbrado público de la Ciudad de México. Entonces era muy importante para mí esa planta también. Ya no estaba en servicio. Y estaba amenazada porque yo vi el proyecto de la base de la licitación de la biblioteca y las bases hablaban de Walmart como algo valioso que había que considerar en la zona, ¿no? Y hablaba de una serie de cosas de la zona, pero no hablaba ni del mural de Epens ni de la termoeléctrica. Entonces, con la ayuda de algunos amigos del Sindicato Mexicano de Electricistas, me pude meter a la termo y sacar fotos blanco y negro de todo el edificio y lo que había adentro. Y como ustedes saben, en la calle de Aldama, ahí junto, los sábados se pone un tianguis cultural del Chopo. Llegan todos los chavos banda, ¿no? Y todas las tribus que hay de jóvenes. Y hay conciertos de rock todos los sábados ahí, de todas las bandas que se imaginen. Entonces les pedí permiso y me permitieron ponerme todos los sábados con una mesa, con algunos compañeros. Empezamos a juntar firmas para defender la termo y el mural de Epens. Y un día fuimos en masa a entregar las firmas a Palacio Nacional, a la SEP y al gobierno del DF y a la Asamblea Legislativa del DF. De entrada logramos que el edificio de la termo se salvara. Ahora lo tienen como viveros. Pero bueno, ahí está el edificio. Y el mural, un día llevé una periodista de Reforma a conocer el mural. Llevaba un reportero gráfico, sacó fotos del mural desde fuera. Y eso fue providencial porque un buen día llegué al sitio para monitorear el mural y me encontré el mural cubierto de un cerro de cascajo y encima una máquina de la construcción, una especie de grúa, ¿no? Entonces corrí por mi cámara, saqué fotos, le hablé a la periodista y le dije, está pasando esto. Entonces la periodista a los pocos días llegó, a los 2 o 3 días llegó la directora de Conaculta, Sara Bermúdez, al sitio. Llegó con Alejandro Encinas, que era jefe de gobierno. Llegó la reporterita con su grabadorcita inocente y le preguntó, señora Sara Bermúdez, ¿qué van a hacer con el mural de Epen, la Rosa de los Vientos? Lo estamos restaurando, dijo. Entonces al día siguiente, a 8 columnas, la reportera saca en la sesión de Cultura de la Reforma la declaración de la presidenta de Conaculta y saca la foto del mural y pues eso fue lo que desató que Sara Bermúdez ordenara el rescate del mural. Pero fue un rescate infame porque les digo, el mural no le hacía ningún daño a la biblioteca, al contrario, ¿no? Y resulta que el mural tenía una base de concreto inmensa, pesaba no sé cuántas toneladas, calculan los restauradores de lo que pesaba ese mural. Entonces tuvieron que quitarle cuerpo de cemento, partirla como en rebanadas de pastel, y estuvieron trabajando en el sitio un tiempo, pero no les daban material para trabajar. El mural está hecho a base de mosaicos, y no les daba, el INBA no les daba los mosaicos. Los familiares de Epens, que entonces vivía la viuda y 2 hijos, Rodrigo y Gabriela, hoy vive solo Gabriela, le dieron los pocos mosaicos que le sobraban al padre para que trabajaran. Después se los llevaron a su centro de restauración allá atrás de San Ildefonso. Y por todo eso el mural pues, sufrió pérdidas. Sin embargo hicieron un buen trabajo, yo digo, y aquí está, afortunadamente. Pero todo eso me involucró con la familia de Epens y con Epens, ¿no? Y entonces un día dije, pues vamos a hacer algo sobre Epens. Y como se ve que él fue diseñador de timbres postales y que hizo varios de ferrocarriles, pues reunimos una colección de 500 timbres de todo el mundo con el tema de ferrocarriles. Y después Epens hizo varios trabajos para la empresa. El Deportivo Pantaco, hay un mural de Epens que está en muy malas condiciones, por cierto, porque lo administra el dirigente sindical y pues, está en ruinas ese deportivo desde entonces, en ruinas virtualmente en la avenida Ceilán, en Pantaco, y hay otro mural en lo que fue el Hospital de los Rieleros en Jalapa, Veracruz, y en la estación de Buenavista, en el hall principal, está
un escudo de armas de la Ciudad de México y en otro extremo un escudo nacional en alto relieve, los dos. Y como dice Toño, pues Epens es el autor del escudo nacional vigente, que son tres tipos, hay uno en colores, bajo relieve y alto relieve. Y así nació la exposición a Minis Timbres. Aquí el Museo de Puebla nos prestó algunos objetos para esa exposición, alguna pichonera de los coches de correos, un matasellos y otras cosas, y así más o menos. Pero luego tenemos que recurrir a un museógrafo, ¿no?, para que nos arme todo, ¿no? La investigación a veces la hacemos nosotros mismos o nos apoyamos en otras personas. Tenemos que pensar que no hay cosas que no están en nuestras manos, ni en nuestras cabezas, ni en nuestras capacidades, y tenemos que recurrir a los que saben, ¿no?, a los que tienen la experiencia, ¿no? Entonces contratamos un museógrafo, un historiador, para que nos auxilie y armamos todo, ¿no? Pero sí, el tema principal yo más o menos lo voy escogiendo, ¿no?, porque hay temas que son muy importantes y que tenemos que abordarlos, ¿no? Por ejemplo, tengo en mente para el año que viene, si sigo ahí, montar algo sobre la electrificación en los ferrocarriles en México, tanto en los urbanos como en los otros no urbanos, ¿no? Porque tenemos una experiencia que la gente no conoce, de un gran proyecto para el país, no digo para la empresa ni para los ferrocarriles, para el país, que era una doble vía electrificada, que iba a ser en 3 etapas. La primera, que era de México Querétaro, la segunda Irapuato y la tercera Guadalajara. Se concluyó solo la primera, con una serie de vicisitudes como no se imaginan. Algo así como ahorita hablamos de abajo de don Esteban de Antuñano, ese empresario textil que era tesonero, pero fracasaba cada rato, ¿no?, porque se le quedaba la maquinaria a la mitad del camino entre Veracruz y Puebla, ¿no? Así, sin embargo, se puso en servicio la doble vía electrificada de México a Querétaro, y cuando se concesionó a la empresa TFM, en el título de concesión se establecía la obligación de que la empresa operara esa doble vía electrificada. Sin embargo, la empresa lo operó una semana, y a la semana quitó las catenarias porque dijo que le estorbaban a sus carros de doble estiba, de 2 contenedores, y el gobierno, en lugar de obligarla a operar la doble vía electrificada, le cambió el título de concesión para quitarle la obligación. Ese corredor ferroviario importantísimo tenía como objetivo traer a la capital de la República toda la producción agrícola de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, del Pacífico. En lugar de eso, ahora tenemos una cadena enorme de Walmart que nos traen producción agrícola de Estados Unidos, muchos de ellos son transgénicos, y por eso destruyeron ese proyecto importantísimo, ¿no?, que iba a reactivar la agricultura además de esa zona de nuestra patria, que es muy importante, y que ahora está, al contrario, está alicaída, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, es muy importante, porque hay que explicar a la gente que la diferencia entre una locomotora eléctrica y una diésel eléctrica, por ejemplo, las virtudes que tiene aquí no tenemos trenes eléctricos, más que el metro, los urbanos únicamente, y ahora el suburbano, el tren de juguete ese que nos pusieron en Buenavista. Pero una locomotora eléctrica de las que se compraron para ese proyecto, General Electric, era de 6,000 caballos de fuerza. Las diésel eléctricas son de 3,000 caballos de fuerza, es decir, una eléctrica valía por 2 diésel eléctricas, porque tienen una limitante las locomotoras diésel. Por eso, si van ustedes al Museo Tecnológico de Chapultepec, de la Comisión Nacional de Electricidad, van a encontrar una locomotora General Motors que tiene 2 motores diésel y 2 generadores eléctricos, pero son larguísimas, ¿no? Es decir, esas solo pueden ser usadas en lugares planos, donde no haya montaña, ¿no? En cambio, en nuestro país pues tenemos que usar locomotoras de otro tipo.
Y las eléctricas, además de esa ventaja de tener más capacidad que una diésel eléctrica, requieren menos mantenimiento y menos costo, menor costo en la reparación de la locomotora, porque el motor diésel, como trabaja a muy alta temperatura, hay que estar haciendo cambio de autopartes constantemente, y la eléctrica no. Entonces, sin embargo, se nos ha impuesto el modelo de las locomotoras diésel eléctricas para estarles comprando constantemente turboalimentadores, pistones, anillos, bielas, todas las partes que se requieren, y estar dependientes de. Entonces, por ejemplo, ese tema lo tenemos ya vislumbrado para abordarlo, si se puede, el año que entra. Y así tenemos que ir construyéndolos, pues cada exposición. Sí, Jorge Ramón. Sí, muy claro, muy claro. Don Salvador, usted nos platica que tiene que contratar los museógrafos y los historiadores. ¿El museo depende presupuestalmente del gobierno del Distrito Federal, de la delegación o de la Secretaría de Cultura del DF? Y su personal, o sea, ¿qué personal cuenta? Porque con esa cantidad de actividades que tiene constantemente, pues no lo va a hacer usted solito. Digo, sabemos que lo puede hacer, pero ¿cómo está su estructura? No, pues somos los tres mosqueteros, ¿no? Este, el museo depende de la Secretaría de Cultura del gobierno del DF. Sin embargo, la delegada, la jefa delegacional, Patricia Sanchondo, dejó establecido y se ha respetado hasta ahora que la delegación nos apoya con algunas cosas, ¿no? A veces no lo hace muy bien, ¿no? Pero con recoger la basura es algo muy importante para nosotros. Ahorita últimamente nos ha estado regateando ese apoyo con la jardinería, lo cual también luego tenemos problemas. Ustedes recordarán las jardineras que hay, ¿no? Y cómo sembraron plantitas, ¿no? Pues ya esas plantitas ya no existen, porque requieren agua las plantas, ¿no? El agua es vida para las plantas y para nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos sembrando, ¿qué creen? Magueyes, ¿no? Y se dan espléndidamente, ¿no? Algunos cactus, plantas que no requieran mucha agua, ¿no? Porque además tenemos insuficiencia de agua, no todo el día hay agua y no tenemos presión, no tenemos cisterna para acumular agua, ¿no? Entonces, pero dependemos de la Secretaría de Cultura. Ella nos da un presupuesto y paga los salarios de la mayoría. La delegación también nos aporta una trabajadora del área de limpieza de una compañía privada de esas outsourcing que se acostumbran ahora, y la Secretaría de Cultura nos aporta 2 compañeras de limpieza de otra compañía outsourcing que contratan ellos. Y aparte de eso tenemos 2 custodias, tenemos 2 secretarias, un diseñador gráfico, un compañero ferrocarrilero que hace de mantenimiento y 1000 usos y que es egresado de la Escuela de la Esmeralda, es muy sensible por lo mismo, y otro compañero que es trabajador sindicalizado de la Secretaría de Cultura, pero que es gestor cultural y es el que tiene a su cargo el taller de teatro para niñas y niños, ¿no? Y que lo hace muy bien. Entonces somos los 3 mosqueteros, y repito, a veces pues tenemos que apoyarnos en amigos, mi abuela me decía que había que ser rico de la riqueza de los pobres. Yo decía, mi abuela ya está chocheando, ¿no? Es como que la riqueza de los pobres, pues, ¿cuál es esa, no? Hasta que crecí entendí que la riqueza de los pobres son los amigos, ¿no? Porque un rico realmente nunca tiene amigos, ¿no? Son amigos de su dinero, ¿no? Pero de ellos no. Entonces recurremos a ellos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando montamos la exposición del pulque,
y vimos aquel tinacal. Pues resulta que había una tina de madera, pero estaba toda desvencijada, no estaba desarmada, estaban todas las tablas de alrededor, pero todos los cinchos de fierro estaban caídos, ¿no? Entonces, ¿cómo transportar esa tina y cómo exhibirla así? No, ¿verdad? Pues resulta que un camarada ferrocarrilero jubilado, resulta que dimos con que había sido tonelero, además de ferrocarrilero, había sido tonelero 40 años. Y entonces él nos lo llevamos a la hacienda un día y nomás me dijo, tráeme alambre recocido tantos metros y un amarrador de esos que usan los albañiles para amarrar las varillas, ¿no? Y llegamos con el ingeniero Linaza, el dueño de la hacienda, y ya le presenté a Gustavo, le dije, aquí el compañero es tonelero y va a revisar la tina y va a revisar todos los barriles para ver en qué condiciones están para moverlos. Y vio Gustavo la tina y dijo, está bien, ahorita necesitamos voltearla, dijo, voltearla, pero dijo el ingeniero, no, se va a desarmar, no, dijo mi tina, ¿no? Dijo, el ingeniero, si quiere, déjenos solos para trabajar. Y se fue el ingeniero mejor, no quería ver lo que iba a pasar con su tina. Y yo vi que Gustavo le dio varias vueltas, empezó a amarrar arriba, abajo, cuando vio que estaba consolidada, dijo, ahora sí vamos a voltearla. Y la volteó, como es la tina, es como un cono, los cinchos tienen que meterse de boca abajo la tina. Y después con una herramienta que iba empezó a golpear, para que entraran a presión cuando consideró que estaba listo, y ahora sí vamos a voltearla, y la volteó. Y fui por el ingeniero, estaba dormido, ¿no? Yo creo, no quiso mejor dormirse para no oír los gritos de nosotros. Y cuando fue y vio su tina, no, pues se quedó asombrado, ¿no? Pero entonces ahí se necesitaba la mano de un experto, ¿y dónde conseguirlo? Pues con ese amigo, ¿no? Antes de él llevé a otro amigo que es arquitecto y restaurador de Lina, ¿no? Actualmente adscrito al Lina en el estado de Hidalgo, y nos acompañó a la hacienda para ver las tinas, los barriles y darnos una opinión sobre qué hacer con eso, porque los objetos tuvimos que darles un tratamiento de restauración también y de conservación para exhibirlos, ¿no? Entonces tiene uno que recurrir a los amigos también para poder hacer las cosas, ¿no? Porque los recursos que tenemos son limitados, tenemos que estirarlos para que nos alcance. El presupuesto no es abundante, ¿no? Hay museos que sí tienen un presupuesto muy importante, pero son museos que están situados, como el Museo de la Ciudad de México, ¿no? Que está en Pino Suárez, ¿no? Tiene una visita inmensa de gente, ¿no? Y tienen muchas galerías dentro y pues tienen más recursos, mucho más recursos que nosotros, pero tenemos que ingeniárnoslas para resolver los problemas de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera. El día que inauguramos la exposición de la aduana, del Tinacal, la aduana, el ingeniero Linaza fue a la inauguración, el dueño de la hacienda, y después supe que ese día había una reunión de hacendados muy importante en Hidalgo, y él prefirió ir a la inauguración que a la reunión de hacendados. Y cuando entró a las salas y vio sus barricas y sus barriles y su tina y sus tinas de fermentación de cuero renovadas, estaba feliz el hombre, ¿no? Estaba feliz, ¿no? Quedó muy satisfecho de la experiencia con la exposición. Ahora que se inauguró en Tlaxcala la exposición, también estuvo él ahí, ¿no? Y está muy contento, ¿no? Ama esta tierra ya, ¿no? Sin ser mexicano, es mexicano por adopción, por voluntad propia, la ama, ¿no? Y es defensor del patrimonio, él forma parte de ahí lo conocí yo, fue una reunión afortunada, ¿no?
porque había yo recorrido haciendas del Estado de México, de Tlaxcala y de Hidalgo, y no encontramos lo que buscábamos, ¿no? Incluso los tinacales que encontramos en servicio, el más importante tinacal que existe hoy en día en Tlaxcala, en Anacamilpa, de la familia del Razo, las tinas son de fibra de vidrio, las castañas chatas en las que el tlachiquero transporta el aguamiel al tinacal son de fibra de vidrio, y hasta el acocote que utiliza el tlachiquero ya lo están haciendo de fibra de vidrio, ya no usan el guaje, ¿no? Entonces, un día me invitaron a un homenaje a un sacerdote, el padre Cerda, de Zempoala, Hidalgo, que había muerto. Este sacerdote se significó por ser un defensor del patrimonio de Hidalgo, y particularmente de un acueducto que es muy famoso, el del Padre Tembleque, que fue como les digo, en la zona esta del altiplano es una zona semidesértica, ¿no?, donde el maguey se da espléndidamente, pero solo el maguey. Y entonces el Padre Tembleque diseñó todo un sistema hidráulico para conservar agua y utilizarla con fines agrícolas, cuya columna vertebral era un acueducto hermosísimo, ¿no? Único en el mundo quizá. Y el padre Cerda, junto con varios hacendados, entre ellos el ingeniero Linaza, formaron un comité para dedicarse a la defensa de ese acueducto, que es muy importante, es altísimo. Hay una parte donde pasa una vía de ferrocarril en medio del acueducto, ¿no? Hay fotos muy famosas de esa parte del acueducto. Y de otra parte donde pasa un río y son 3 arcos, ¿no?, sobrepuestos, ¿no?, que eso es, me dicen que no hay otro acueducto que tenga algo similar. Entonces en esa reunión, cuando llegué, pues me dijeron que habían varios hacendados de Hidalgo, ¿no?, y pues empecé con el mitote, ¿no? Y cuando vi con el ingeniero Linaza, me dijo, vaya, tengo una hacienda, vaya a verme, y me hizo un plano para poder llegar a su hacienda, porque había que ir por terracería inclusive, y fuimos y pues encontramos lo que buscábamos. Entonces, pues así resolvemos los problemas, ¿no?, con recursos que nos da la Secretaría de Cultura y con amigos para estirarlos. Oiga, don Salvador, otra duda que tengo yo. Ayer vimos con Rodolfo Acevedo la maniobra que hizo para mover la locomotora que está, usted la conoce, la que estaba enfrente de la estación en San Luis Potosí, de la nueva estación. Ahí estaba en la Alameda, ahí en el Camellón, y la pasó para el museo, para rescatarla. Esta que usted se llevó al museo, ¿de dónde se la llevó? Porque son 2, pero ¿era la que estaba en el Deportivo o no es otra? Pero de las distancias, no es maniobra fácil, ¿verdad? Como lo pudimos ver. Sí. Una locomotora, la del Istmo de Tehuantepec, y el cabús del Mexicano, estaban en un parque infantil en el bosque de San Juan de Aragón. Y estaban muy dañadas, ¿no?, ya muy dañadas, ¿no? No les dieron mantenimiento, no hubo un trabajo de prevención. El cabús, por ejemplo, los jóvenes lo usaban para drogarse, para chupar. La dirección del bosque decidió soldar las puertas, ponerle rejas en todas las ventanas y puertas, como más que una prisión, y poner una malla ciclónica, ¿no? Y salió peor, porque todos los jóvenes rompieron el techo para meterse por ahí, ¿no? Y pues, salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la locomotora, por ejemplo, cuando abrimos la caja de humo, estaba llena de basura, ¿no? Pero lo que se dice llena, salieron 2 tambos de basura que tenía ahí. Y esta basura, como al llover, por la chimenea se metía el agua, y la basura pues conservaba la humedad, ¿no? Y todos sabemos que la humedad corroe rápidamente el metal, ¿no?
Lo mismo pasó con el tanque del agua. Es una locomotora inglesa de la marca Kitson, y tiene el tanque del agua sobrepuesto a la caldera, como para precalentar el agua. Y estaba toda picada la base del tanque del agua, porque el tanque del combustible también estaba todo dañado. En fin, estaba muy dañada las dos unidades. Y nos las llevamos con la ayuda del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ellos cuentan con grúas y con plataformas de cama baja, o low boys que les llaman, y lo hicimos de día. Por cierto, anunciamos la maniobra en la prensa incluso para que se supiera, y ni nos pelaron. Y lo hicimos de día. Y duró 12 horas la maniobra, desde que se empezó hasta que se terminó, 12 horas. Y sin incidentes más que un cable de un teléfono que nos llevamos, ya casi llegando. La segunda locomotora es la que estaba en la Plaza de la República, junto al Monumento de la Revolución. Y qué bueno que nos la llevamos también, porque también era víctima vivían indigentes en ella, y aparte había gente merodeando para quitarle partes para usarlas en otra locomotora, la de Cuautla, ¿no? Todavía donde está ahorita la locomotora me fue a ver una persona de parte del presidente municipal de Cuautla, que si no le vendía unas partes de ahí, que yo pusiera la cantidad. Y dije, no, yo no soy marchante, no, soy ferrocarrilero. Y ese viaje lo hicimos de noche, y la instrucción era no avisar a la prensa, nada, porque temíamos que fuera a criticar la maniobra, que por qué nos llevamos del Monumento a la Revolución una locomotora que estaba ahí desde 15 cuándo. Pero cuando empezamos la maniobra, que aparece Televisa, y agarró un jubilado y me dijeron, ahí está un compañero suyo platicando y que voy corriendo, véngase para acá. Y empezaron a preguntarnos quién era el responsable de la aquel señor que está ahí, me señalaron a mí, que me caen a mí. No puedo hablar, estoy afónico, estoy enfermo, pero nomás creemos que no puedo hablar. Y así me los quité de encima, ¿no? Y y ahí estuvieron, se hizo el viaje de noche, duró también casi 12 horas, acabamos a las 7 de la mañana, y llegaron al museo también, y ya cuando llegaron no iban nada más Televisa, en TV Azteca también, en sus motos llegaron. Cuando ya estaban adentro, le digo a los polis, sáquenme esa gente, díganles que por seguridad no pueden estar aquí, y que los echen para afuera. Pues desde las rejas del museo estuvieron filmando ahí todo. Y cosas de la vida. Al día siguiente sacaron unas cápsulas hablando perfectamente bien de la maniobra. Qué bueno que ven. Dije, no, pues ya sé, para que saquen buenas, no hay que tratarlos mal a estos canijos. Pero la maniobra se hizo ya no con los mismos gente del servicio de agua, sino fue una constructora particular que tiene a su cargo todos los trabajos de la Plaza de la República y del Monumento de la Revolución. Ellos fueron un equipo mucho más moderno, ¿no? Pero se hizo de noche y sin incidentes también. Y era de noche a fuerzas porque usamos vías primarias. Usamos Insurgentes, el eje 1 Norte, que pasa por Buenavista, Calzada Reforma, Calzada Guadalupe, vías primarias. Todo tenía que ser de noche, para no afectar el tránsito, ¿no? Pero todo salió bien esa vez. Pero sí fue muy laborioso. Para hacerlas, en los dos casos utilizamos la experiencia de un compañero ferrocarrilero, otro amigo, que es un caso único. Este canijo fue trenista, fue reparador de vía, fue limpiador, trabajó en los talleres de coches y en los talleres de carros. Tiene una memoria, sabe el reglamento de transportes de memoria, tiene muchas virtudes, tiene una fuerza, le faltan varios dedos en una mano, pero este hombre levantaba una mancuerna, él solo, una mancuerna, y son 2 ruedas de ferrocarril con su eje, ¿no? Es decir, era bárbaro este hombre.
tiene mucha experiencia en accidentes cuando anduvo en vía. Entonces él fue el que nos asesoró qué hacer para evitar que se dañara la locomotora, qué hacer con los trucks, cómo asegurar todas las maniobras para que saliera bien, ¿no? Porque luego si no se hace una maniobra de ese tipo se lastiman las unidades y a veces de manera irreparable, ¿no? Entonces todo salió bien sin ningún incidente y ahora estamos en vísperas de llevarnos otra locomotora al museo, estamos en eso, ojalá lo logremos pronto y queremos otro cabús, pero la delegación Gustavo Madero se empecinó en tenerlo y ahorita lo tienen ahí en Ferrocarril Hidalgo junto al metro Martín Carrera. Es uno que estaba en Eduardo Molina y Consulado y bueno, ahí lo van a usar, no sé para qué, pero estamos tras de otra locomotora de vapor que espero pronto la tengamos ahí. Salvador, ¿qué trámite se hace o quién le autorizó para que moviera esos? Bueno, en el caso de la locomotora, por ejemplo, de San Juan de Aragón, ella la tiene asignada, estaba a cargo del bosque y de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del DF. Entonces ellos estaban rehabilitando todo el bosque, pero no tienen recursos para restaurar la locomotora y el cabús. No solo tenían eso, tenían un coche de bomberos y 2 aviones de la Fuerza Aérea. Los aviones están muy dañados, estaban colapsados completamente, todo el fuselaje partido en 2. El carro de bomberos se lo llevaron para un otro museo y los aviones nadie los quiso, yo creo que se fueron al kilo. Y nosotros cuando nos dijeron que si queríamos eso, dijimos, por supuesto que sí. Sí, fuimos a verlos y a pedirles eso y nos dijeron, llévenselo, ¿no? En ese caso, y ahí no hubo problema, y, o sea, en el caso de la locomotora, la 67, yo le llamo que era un bien mostrenco. O sea, preguntamos a Ferrocarriles en liquidación si ellos lo tienen en su inventario, no. Preguntamos a la Secretaría de Cultura, porque estaba el museo a un lado, del Museo de la Revolución, tampoco. Preguntamos a la Cuauhtémoc, tampoco. Todos dijimos, bueno, pues entonces es nuestro. No es de nadie, es nuestro. Sí, y nos lo llevamos y ya está inventariado en el inventario del gobierno, ya es nuestro, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos mucho a don Salvador que nos haya compartido su experiencia del museo tan exitoso del Museo de los Ferrocarrileros de la antigua estación de La Villa en el DF. Y bueno, los invitamos ahorita están las otras mesas todavía, es probable que alcancemos a estar en alguna, dado que nuestros otros ponentes se disculparon y no pudieron estar con nosotros. En la sala de aquí abajo, que es el del auditorio, está el coloquio, y en la sala aquí arriba de nosotros está el 9º encuentro de investigadores. Ahorita en el del coloquio de la reunión de conservación y restauración está, a ver,